Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de los Salmos. Llegamos al final de la serie de 15 salmos llamados Salmos Peregrinos, al Salmo 134, otro salmo cortico de 3 versículos, pero es un salmo muy especial. Este Salmo 134 nos viene a hablar acerca de aquellos oficios que a veces no son muy apreciados, pero que ante los ojos de Dios son oficios especiales. Dice en el epílogo del Salmo, exhortación a los guardas del templo, a aquellas personas que prestaban guardia en el templo de Dios. Algunas personas consideran que ciertas ocupaciones no son tan importantes y para Dios, dice la palabra del Señor, no hay quien abra siquiera las puertas de mi casa y no reciba bendición. Todo lo que nosotros hagamos para Dios con un corazón dispuesto tiene bendición. Vamos a orar para iniciar este precioso salmo. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia, de misericordia y de bondad, delante de ti venimos, Padre Celestial, para aprender, para ser instruidos acerca de las maravillosas cosas, Señor, que encontramos en tu preciosa palabra. Te pedimos a ti, precioso Señor, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo, reconociendo que es tu Espíritu el que trae a cada uno de nosotros convicción de pecado, Señor. Danos, Señor, la capacidad de entender, Señor, que todo pecado es una ofensa a Dios. Y cuando nosotros te ofendemos, Señor, y cuando nosotros transgredimos tu palabra, Señor, nos convertimos por naturaleza en enemigos de Dios. Y nuestro pecado nos lleva muy lejos de tus bondades, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Permite, amado Señor, que podamos entender la grandeza del arrepentimiento, Señor, como tú, un Dios tan maravilloso, tan santo y tan bueno, has colocado, Señor, en nosotros la capacidad de podernos arrepentir, Señor. La capacidad, Señor, de hacer un análisis de conciencia, Señor, de comprender nuestros errores, Padre Celestial, y pedirte a ti, oh Dios, perdón por nuestros pecados. Dirige nuestra vida, nuestro entendimiento a comprender, Señor, que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tu palabra dice maravillosamente, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Muchas veces luchamos a brazo partido por alcanzar cosas materiales. Finalizamos nuestra vida totalmente frustrados porque encontramos que en lo material no está la plenitud de gozo que buscamos en esta vida, Señor. En ti sí está, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que la vida tiene un propósito y es definir la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Con Dios, si somos sus siervos, o apartados de Él, si somos sus enemigos. En tus manos colocamos, amado Dios, el depósito de nuestra fe y te pedimos, Padre Celestial, que tú nos des, Señor, sabiduría, entendimiento, revelación en tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. En el estudio de tu palabra pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 134 y vamos a leer todo el Salmo porque es un Salmo cortico. Dice este precioso Salmo, exhortación a los guardas del templo, cántico gradual. Nuevamente recordamos que estos cánticos graduales se llamaban cánticos graduales simplemente porque se cantaban gradualmente a la medida que ellos ascendían hacia Jerusalén. Por eso se llamaban cánticos graduales. Versículo 1 del Salmo 134 dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. A veces nosotros siempre estamos pidiendo bendiciones. Y a veces nosotros consideramos que Dios nos debe dar, ¿qué?
todo, pero nosotros fuimos creados con un propósito, y el propósito que Dios puso en la creación del ser humano es que nosotros llevemos gloria y honra al nombre de Dios. O sea que a nosotros nos toca darle algo a Dios. Sí, a nosotros nos toca darle algo a Dios. ¿Qué? Gloria, honra, obediencia. Aquí nos dice algo más acerca del darle algo a Dios. Dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. ¿Te habías hecho esta pregunta? Si yo espero que Dios me bendiga, y muchas veces yo oro y yo lo hago también, Dios mío, bendíceme, Señor, dame una bendición, derrama sobre mí tu gracia, Señor, bendíceme, bendíceme y 1000 veces más, bendíceme. Pero aquí el Salmo dice que yo debo bendecir a Dios. ¿Qué quiere decir eso, que yo debo bendecir a Dios? Que yo debo ser agradecido, que yo debo agradecer las bendiciones que el Señor me da. Los que en la casa de Jehová estáis por las noches, versículo 2, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Levantar las manos es una expresión de derrota. Casi siempre cuando entra alguien armado, ¿qué le dice a uno? Arriba las manos. Sí. Entonces uno levanta las manos para expresar que uno se rinde. Este acto de levantar las manos es un acto de adoración, es un acto de derrota, es un acto de reconocer la grandeza y el poder y la majestuosidad de nuestro Dios frente a nuestra incapacidad. Nuevamente el versículo 2 vuelve a repetirnos esta misma frase, y bendecid a Jehová. ¿Es importante que yo bendiga a Dios? Sí, es importante que yo reconozca la mano de Dios en mi vida. Desafortunadamente ocurre muchas veces que nosotros a veces pensamos que somos los autores de nuestro destino. Sí, nosotros cosechamos las decisiones y las consecuencias de esas decisiones que nosotros tomemos las vamos a cosechar. Pero Dios es el que hace que a nosotros nos vaya bien. Versículo 3 dice, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Este versículo 3 nos da una fuente de bendición. Sión, la ciudad de Dios, se denomina Sión, Jerusalén. Jerusalén, Shalom, paz, ciudad de paz, la ciudad del rey. ¿Qué está diciendo? La bendición de Dios viene a través del pueblo judío. Y eso nosotros lo tenemos que entender. Debíamos entender claramente que como cristianos adeudamos al pueblo judío el Salvador, el Mesías y la salvación de nuestra alma. Y por eso debemos orar por los israelitas, por los judíos. Entonces ahora sí vamos a empezar nuestro estudio nuevamente. Dice el versículo 1, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 21, Isaías 43, 21 nos da el concepto de Dios acerca del propósito de Dios para nosotros. Isaías, capítulo 43, versículo 21. Dice Isaías 43, versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Quiere decir este versículo que Dios nos creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros publiquemos sus alabanzas, que nosotros le adoremos, que nosotros nos aprendamos los cánticos, que nosotros aprendamos a cantar, que nosotros nos preparemos para servir a Dios como mejor podamos. Esto quiere decir lo que estamos leyendo aquí en Isaías 43, 21. En Isaías 43, 21 entonces nos aclara que somos el pueblo de Dios y como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad que nos atañe es alabar al Señor, servir al Señor.
a veces nos equivocamos y parece que el sirviente de nosotros fuese ¿quién? Dios. Señor, hágame este milagrito, Señor, hágame este otro, Señor, hágame, parece que nuestro Dios fuese como el genio de la lámpara de Aladín. Entonces, y a veces perdemos el enfoque y nosotros somos ¿qué? Siervos. Fuimos hechos para honrar ¿a quién? A nuestro Dios. Y a veces nosotros mismos creamos una doctrina, una filosofía muy particular. Nosotros a veces hay personas que dicen, no, es que yo tengo el don de pedir, el don de recibir. No existe. Nosotros tenemos que aprender a ser árboles que den ¿qué? Buenos frutos. Y que nuestros frutos lleven gloria y honra al buen nombre de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. El libro de Éxodo 19, versículo 5. En Éxodo 19, 5, Moisés está hablando acá y recuerda estas palabras al pueblo de Dios. Dice lo siguiente: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es algo maravilloso, pero es algo maravilloso condicional. Volvemos a leerlo. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Aquí donde estamos leyendo en Éxodo se refiere al primer pacto, pero si lo trasladamos al Nuevo Testamento, ¿cuál es el otro pacto? La Santa Cena. La Santa Cena. Entonces nos dice acá, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que nosotros seremos personas especiales para Dios? Sí, porque Dios ha dicho, yo amo a los que me aman. Si tú quieres ser tratado de una manera especial con Dios, pórtate, ¿qué? Especial con Él. Y entonces el Señor corresponderá ¿a qué? A lo que tú estás haciendo. Verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál es el propósito de Dios con su pueblo, con nosotros? Que seamos un reino de sacerdotes y de gente ¿qué? Santa. Pero para que nosotros aprendamos a ser santos hay que cortar con muchas cosas que no nos conviene tener como cristianos. Para muchos cristianos que les gusta no ser cristianos sino cristinos y dicen, tomarse una cervecita no es pecado, el pecado está en emborracharse. Solo pregúntese, ¿por dónde empezó el borracho que usted ve por ahí llevado y hincho todos los días? ¿Por cuántas? Por una. Por una. Lo que pasa es que eso depende de la tolerancia al alcohol que cada uno de nosotros tenga. No. Lo que pasa es que eso depende de la tolerancia al pecado. Entre más tolerante seas con el pecado, más pronto terminarás arrastrado por él. Entre menos tolerante seas con el pecado, entre más lo expulses de tu vida, más vendrá sobre ti la santidad. Son incompatibles. ¿Qué? El pecado y la santidad, como la luz y las tinieblas. Usted enciende la luz y las tinieblas se apartan. ¿A qué me ha llamado Dios? ¿A qué nos ha llamado Dios? A ser luz, a ser santos. Y en esa luz y en esa santidad, yo tengo que aprender a cortar muchas cosas que como cristiano no me conviene. No mires el vino cuando rojea en la copa. Se entra suave, pero como veneno de áspid morderá. Mira las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no debemos de ser tolerantes. ¿Con qué? Con el pecado. Entonces sigue diciéndonos acá acerca de el deseo de Dios, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Se acuerdan de el sumo sacerdote en los días de Moisés? ¿Quién era? El hermano de Moisés, que se llamaba ¿cómo?
Aarón. Aarón tenía 2 hijos llamados Ofni y Finés. Y Ofni y Finés eran sacerdotes de Dios y tenían un oficio muy simple. ¿Cuál era? Quemar incienso. ¿Qué debía hacer Ofni y Finés? Tomar carbones encendidos del altar del incienso, colocarlos en los incensarios, los carbones encendidos, y derramar sobre los carbones, sobre las brasas ardiendo incienso. Y al quemarse el incienso saldría ese olor, ¿qué? Agradable a Dios. Pero se equivocaron. Un día ellos entraron a quemar incienso como solían hacer y como debían hacer. Tomaron los incensarios, tomaron las tenazas, colocaron los carbones, colocaron el incienso y salió fuego del altar de Dios y los mató. ¿Por qué? Estaban borrachitos. Y Dios le dijo a Aarón, ni los llora, ni se rapa, ni rompe sus vestiduras, ni les guarda luto, porque en todo el que se acerque a mí, yo me santifico. Dios es un Dios santo que demanda, ¿qué? Santidad de sus hijos. Y sin santidad nadie verá a Dios. Yo tengo que entender que Dios no me ha llamado de la inmundicia para que siga en la inmundicia. Dios me ha llamado de la inmundicia para que brille con la luz. ¿De quién? De Cristo. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. Apocalipsis es el libro de las revelaciones, de hecho estamos estudiando Apocalipsis los miércoles, en la noche, Apocalipsis 14, y Apocalipsis 14 nos va a dar un grupo selecto, un grupo único y especial de judíos muy cercanos a Jesucristo, durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces, esos judíos se llaman los 144,000, ¿qué? Sellados. Tienen unas cualidades especiales. Vamos a leer acá. Apocalipsis 14 dice, el cántico de los 144,000. Después miré y aquí, Apocalipsis, ¿qué les dije? Sí, 14 del 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero. He aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Con quién estaban los 144? Con Jesucristo. Con Jesucristo. Vamos a leer. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de la tierra de Israel. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Por qué dice eso? O sea que en cierta manera está diciendo de alguna manera que el sexo contamina. No. ¿Qué está diciendo? Que el libertinaje sexual contamina al hombre. Que llegará el tiempo en donde la gente dirá, no, pues vive con la novia. En donde la gente dirá, no, eso para qué se casa uno. No hay como la libertad. ¿Cuál es ese tiempo? En donde la gente tendrá tal libertinaje que hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Cuál será ese tiempo? Este tiempo. En donde el sexo ya no tiene que estar casado. ¡Ay, qué mente tan retrógrada la suya! Debemos de ser de mente abierta. Dios no es así. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué sigue? Pues son vírgenes. ¿Son vírgenes? Sí, son hombres vírgenes. Hombres que en una sociedad totalmente inmoral, porque si ahorita nos quejamos de la inmoralidad de esta sociedad,
durante el tiempo de la tribulación habrá una serie de guerras en donde los hombres, ¿qué? Escasearán espantosamente. Y 7 mujeres se acercarán a un hombre para decirle, ¿qué? Nosotros vestimos nuestro vestido y comemos nuestro pan, solamente quita de nosotras nuestro oprobio. ¿Qué quiere decir eso? No nos mantiene, no nos da nada, solo diga que es el marido de nosotras 7. Y uno diría, uy, tan chévere. Pues en esa época en donde van a escasear muchos hombres por las guerras y porque muchos también dejarán de ser hombres. Eso ya, esa epidemia ya está peor que la gripe. En esa época, unos 144,000 judíos dirán, nosotros nos vamos a quedar virgencitos y nos vamos a consagrar a buscar ¿a quién? Al verdadero Dios. Uno diría, eso es imposible, eso. No, sí es posible. Cuando usted busca a Dios, cuando usted prefiere a Dios, Dios lo pondrá en su grupo de los ¿qué? Preferidos. En el selecto grupo de Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Se ha preguntado por qué dice eso? ¿Quiere saber la respuesta? ¿Por qué Jesucristo se siente en su salsa con 144,000 hombres vírgenes? Porque Él también es ¿qué? Sí, Señor. ¿Qué dice la palabra de eso? Al que nunca conoció pecado. Nos quieren pintar una serie de películas acerca de que Jesucristo, la descendencia de Jesús con María Magdalena, todo eso es ¿qué? Falso. Si Jesucristo hubiese pecado, un pecado, solo pagaría por sus pecados. El Cordero de Dios había sido inútil. La palabra de Dios es clara cuando dice, al que nunca conoció pecado, por nosotros fue hecho ¿qué? Pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué estos 144,000 judíos vírgenes andan con Jesús como hermanos? Primero, porque son hermanos. ¿Por qué son hermanos? Porque Jesucristo es judío. ¿Y ellos qué son? Judíos. Segundo, porque ellos se guardaron en pureza y Jesús también se guardó en pureza. Estos son los que siguen al Cordero, estos son, por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea que además de ser vírgenes, son personas correctas. No dicen mentiras. ¿Cómo se consigue eso? Con una devoción sincera. ¿A quién? A Dios. Entonces acá tenemos, sí, a veces la gente critica, pero Jesucristo tenía un grupito especial que es Pedro, Jacobo y Juan, eran la élite de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos querían estar más cerca de quién? De Él. El que se quiere acercar más a Dios, Dios no se lo impedirá. ¿Por qué Moisés fue tan cercano a Jesús? ¿Por qué? Porque quiso acercarse. ¿Qué tan cerca yo voy a estar de Dios? Cuanto yo quiera acercarme a Él. Existe un problema y regularmente nosotros no lo vemos de esa manera. Dios que conoce las cosas sí lo ve de esa manera. Isaías capítulo 1, versículo 2 al versículo 4 nos habla acerca de este problema. Nunca Israel fue, en la historia de su vida, más fiel a Dios que cuando anduvo por el desierto. Pero después heredó la tierra prometida. Pero después llegó y se acomodó en casas artesanadas y hermosas.
Pero después floreció y prosperó. ¿Y qué pasó? Y se olvidó ¿de quién? De Dios. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que aprender y tenemos que cuidarnos y cuidarnos mucho es que si tú obedeces a Dios, la consecuencia es que Dios te bendecirá. Pero si Dios te bendice, cuide su corazón para que no se ensoberbezca. Porque a veces nos mantiene humildes, ¿qué? La pobreza, la necesidad. Pero cuando las cosas se suplen, entonces a veces uno, ¿se acuerda qué hizo Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi brazo para gloria de mi majestad? E inmediatamente le dijo Dios, ¿qué? Le dijo Dios, ¿qué? Burro serás. Y burro fue. 7 años se volvió, ¿qué? Burro. Literalmente. Y debía ser muy curioso ver durante 7 años al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, loma arriba y loma abajo, con los asnos monteses, comiendo, ¿qué? Hierba del campo. Hasta que al fin un día se le iluminó el cerebro y pasaron los 7 tiempos que Dios lo castigó por soberbio, dijo, y él sabe exaltar y él sabe humillar a los soberbios. Entonces tenemos, volvemos a nuestro salmo y leemos el versículo 2 de el Salmo 134. Nuevamente allí nos habla acerca de bendecir a Dios. Salmo 134, versículo 2. Alzad vuestras manos en el santuario y bendecid a Jehová. Muchas veces nosotros llevamos mucho tiempo conociendo de Dios, sirviendo al Señor, pero nos hace falta rendirnos ante el Señor. Es importante que nosotros entendamos que es una práctica cristiana que levantemos las manos, que nos arrodillemos, que de pronto en público no lo hacemos, sí, porque a veces eso genera que otras personas tengan un concepto, ay, ve al hermano tan espiritual, ¿sí? Mateo capítulo 6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto. ¿Qué dice? Cierra la puerta. Y allí en lo privado, y allí con tu Dios, allí levanta tus manos, dobla tus rodillas, pero que sea entre quién y quién, entre Él y yo. Los que están construyendo su casita, qué bueno sería, es una gran idea, que usted deje un pedacito de oratorio. Que usted asigne un pedacito en su casa, donde usted tenga un lugar, ¿para qué? Para invocar el nombre de Dios. Y qué maravilloso que uno lleve a sus hijos al altar, y eso es muy especial. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser tratado de manera especial con Dios, ¿qué debo hacer? Trata a Dios de manera especial. Entonces nos sigue diciendo acá, alzad vuestras manos en el santuario y bendecid a Jehová. Nosotros somos llamados a buscar a Dios. Hay una parte muy curiosa que está en el Evangelio según San Juan en el capítulo 4. En el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, Dios habla con la mujer samaritana, San Juan 4, y la mujer samaritana era una mujer de 4 en conducta, ¿no? San Juan capítulo 4. Era una mujer que podíamos decir que era muy
libertina. San Juan capítulo 4, versículo 10, Jesucristo está hablando con esta mujer y le dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesucristo tenía que ir al pozo de Jacob porque tenía una cita con una mujer de mala reputación. Y esa mujer de mala reputación era esta mujer, una mujer samaritana. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesucristo le está hablando de la salvación de su alma y ella está pensando en el agua del pozo. Entonces, como ve que ella no está entendiendo, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Como esta mujer samaritana, muchas veces actuamos nosotros. Nosotros nos acercamos a Dios y no sabemos a quién nos acercamos. Ella estaba hablando con Jesucristo, que es Dios mismo. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Terrible declaración. No tengo marido, otra palabra diríamos solterita ahí, a la orden, pero la verdad es que no era tan solterita. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. ¿Para qué le dijo Jesús esta realidad de su vida? Para que ella se ubicara ¿en qué? En el plano espiritual. Ahora sí se ubica. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene. ¿De dónde? De los judíos. Esto es importantísimo que lo entendamos. Hay muchos cristianos que odian a los judíos. Por favor, eso es incoherente. Hay muchos cristianos que no tienen una identidad con el pueblo de Israel. Por favor, nuestro Salvador es judío. Y si nuestro Salvador es judío, nosotros debemos estar a favor de los judíos. Y si usted está en contra de los judíos, pues usted está en contra de Jesucristo, y que es judío. Y si usted está en contra de Jesucristo, cuando Jesucristo venga, pues lo pondrá en la mira y le disparará. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque yo amo a los que me aman. Y los que me odian recibirán el justo pago. Entonces tenemos acá y cómo el Señor le explica a esta mujer de una manera maravillosa. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo acá esta parte? La adoración verdadera, dice el versículo, más ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué quiere decir esto? No es el lugar, sino que la actitud. ¿De dónde sale la verdadera adoración? Sale de mi corazón. Sale de mi corazón. ¿Cuándo Dios recibe mi cántico? Cuando sale ¿de dónde? De mi corazón. Esa es la verdadera adoración. A veces nosotros le ponemos énfasis, ay, no es que la canción de fulano, de mengano, es que esa sí es bonita. Dios no le pone ningún énfasis a eso.
la mejor canción que canta un cristiano es la que sale ¿de dónde? De su corazón y se manifiesta por su boca. Lo demás no tiene valor. Para Dios no le interesa si cantas hermoso, si tienes voz de tenor o voz de terror. No le interesa. Eso no es importante. Para Dios es importante que le cantes con el corazón. Eso es lo más importante. Entonces acá tenemos, versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella sí tenía conocimiento de las profecías. Mira el 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hablamos mucho de Jesús, pero no lo conocemos. Que muchas veces decimos ser cristianos, pero nuestra vida da un testimonio completamente adverso de que no sabemos qué es eso. Nosotros tenemos que aprender a ser verdaderos hijos de Dios, y los verdaderos hijos de Dios se ven o se prueban por sus verdaderas obras. Versículo 3 dice, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Este versículo 3 es precioso. Yo tengo que saber mis orígenes de fe. ¿De dónde viene la fe cristiana? Del judaísmo. Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechazó a su Mesías. Debido al rechazo judío por el Mesías, la gracia de Dios se desbordó ¿hacia dónde? Hacia nosotros, los no judíos, llamados ¿cómo? Gentiles. Pero en el corazón de Dios, que es un Dios fiel, que es un Dios leal, que es un Dios inmutable, ¿el pueblo de Israel sigue en el corazón de Dios? Sí, el pueblo de Israel sigue en el corazón de Dios. Y el propósito de Dios maravilloso es hacer de nosotros con ellos, ¿qué? Un pueblo. O sea, si nosotros y ellos vamos a ser uno, entonces ellos son nuestros hermanos y debemos orar por ellos. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Esta es una parte un poquito compleja. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Bueno, de acuerdo a la teoría de la gran explosión, todo viene a través de procesos evolutivos. No. Dios creó todo con su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. ¿Sabe qué quiere decir todo eso? Todo lo creado testifica que hay un Dios. La perfección de la vida. Las cadenas ¿de qué? Las cadenas de las células. Todo es algo muy complejo. El ADN. Si el ADN de una criatura es modificado, es alterado, generalmente vienen ¿qué? Cambios genéticos. ¿De qué manera? Buenos o malos. Generalmente salen mutaciones nocivas, malas. Ahora, ¿por qué no han encontrado el eslabón perdido? Con tanta ciencia. ¿Por qué no lo encuentran? ¿Por qué encuentran fósiles y a la par encuentran seres humanos completamente humanos? Porque el hombre procede de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Desafortunadamente, tenemos conceptos que a veces se basan en simples teorías,
¿Qué es una ley y qué es una teoría? Una ley es algo comprobado científicamente y una teoría cualquiera puede inventarlo. Yo puedo inventarme una teoría. En 100.000 años este soporte se va a convertir de ser latón, de ser lata, a pasar a ser oro. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Esperar 100.000 años a ver si eso es cierto. Yo puedo presentar una teoría absurda. Y eso fue lo que hizo Darwin. Y la gente se fue de cabeza por ahí. Si la evolución fuese cierta, ¿por qué siguen las tortugas al mismo paso? ¿Por qué el caracol sigue al mismo paso? ¿Por qué a nosotros, los seres humanos, con tanta inteligencia y con tanta ciencia, nos están ganando las bacterias? Porque la evolución no es cierta. A veces los organismos más simples son los más fuertes. Y todo eso rompe muchas cosas en las que nosotros a veces creemos, donde dice la evolución que los organismos más fuertes son los que sobreviven. ¿Los dinosaurios no eran más fuertes? ¿Por qué no existen? Porque no es así. ¿Existieron los dinosaurios? Claro que sí. Terminamos nuestro estudio, dice, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Yo debo entender el propósito de Dios, yo debo entender que Dios hizo todas las cosas. Vamos a terminar en Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. En el libro de Josué, el gran conquistador de la tierra prometida, llega a un punto en el que él se encuentra en una encrucijada muy complicada, y es que el pueblo de Israel no quiere seguir a Dios. Y como el pueblo de Israel no quiere seguir a Dios, pues simplemente Josué tiene que decirles algunas cositas antes de morir. Josué 24, 15. Dice en Josué capítulo 24, versículo 15... Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y a los dioses, a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Es tu decisión. Siempre será tu decisión. Si tú quieres servir a Dios, el Señor te recibirá con los brazos abiertos. Pero si tú no quieres servir a Dios, pero si tú te quieres apartar de Dios, el Señor dejará que te apartes. Aquí Josué les advierte al pueblo de Israel acerca de su decisión, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¿De qué está hablando Josué? De sus conquistas, de sus batallas, de sus triunfos. ¿Y qué está diciendo Josué? Es Dios el que nos ha pasado y nos ha dado la victoria, y por la gracia y la misericordia de Dios, todo lo hemos podido conseguir. Ese es un hombre de Dios. ¿Qué pasa cuando los cristianos prosperan? Tenga mucho cuidado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando prosperes económicamente, no te alejes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios bendice. Pero a veces cuando estamos muy arriba, Dios también tiene que desinflarnos. Y muchos lo han perdido todo para reconocer que ¿qué? Que Dios es soberano. No esperes a que Dios te reprenda. Sé fiel y Él es fiel. Síguele. Te bendecirá, te guardará, te dará días maravillosos. Hónrale, Él te honrará. Deshónrale. Si tú te portas como
Enemigo de Dios, dice la palabra de Dios, horrenda cosa. ¿Es qué? Es caer en manos de un Dios vivo. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia, de misericordia, que nos traes tu palabra, Señor, de una manera maravillosa para que entendamos el maravilloso Dios que tenemos, un Dios que ama, un Dios que bendice, que nos dice claramente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra nos dice hermosamente, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El deseo de Dios es bendecirnos, pero Dios bendice a todos aquellos fieles, obedientes, consagrados, verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos a comprender, Padre Celestial, que tu anhelo y tu deseo es que vivamos una vida santa, una vida, Señor, apartada del mal y consagrada, Señor, hacia el noble deber de entender tu voluntad y obedecer, Señor. Nos has dado, Señor, una comisión conocida como la Gran Comisión, que se dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es nuestro deber aprender, es nuestro deber predicar, es nuestro deber guiar a otros hacia Dios. Gracias te damos por el buen evangelio que ha llegado hasta nuestros corazones. Gracias por la gracia tan maravillosa, Señor, que al abrir tu palabra encontramos cómo tú has derramado, Señor, tu bendición para todo aquel que crea, para todo aquel que decida obedecer. Pedimos, amado Dios, tu bendición. Te rogamos, Padre Celestial, que cada día, Señor, nos llenes de pensamientos y convicciones firmes para no apartarnos de ti, Señor. Tu palabra advierte claramente y nos dice: muchos son los llamados, pero los escogidos son pocos. Permite, Padre Celestial, que nosotros, Señor, seamos tenidos por fieles, por dignos del llamamiento celestial. Que no nos apartemos nunca de la verdad maravillosa, Señor, de la fe en Cristo. Que perseveremos firmes hasta el fin. Tú dijiste en el libro de Apocalipsis: ven y séme fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a ser fieles, a honrarte, a vivir para ti, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por tus grandes bondades, por tu amor, por tu misericordia. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos, Señor, tu preciosa palabra que nos nutre cada día, dándonos a conocer tu voluntad. Bendice, Padre Celestial, las ofrendas voluntarias que presentamos ante ti, Señor, y ayúdanos a entender, Padre amado, ¿por qué tengo que dar ofrendas si en el cielo no hay bancos? Porque tengo que aprender a ser obediente si quiero llegar al reino de los cielos. Es verdad que en el cielo no hay bancos. También es verdad que más que la cantidad que deposito en el alfolí, Dios ve mi corazón y la intención y el deseo de mi corazón cuando doy la ofrenda. La palabra de Dios dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares, y serán llenos tus graneros, y tus lagares rebosarán de mosto. También en el Nuevo Testamento dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, tampoco por negocio, porque Dios ama al dador alegre. Ayúdanos, amado Dios, a comprender, porque ni en el Antiguo Testamento ni tampoco en el Nuevo, Señor, quitaste el deber de dar, sino que lo ratificaste. Ayúdanos, Señor, a poder aprender a dar de tal manera, Señor, que nuestra ofrenda sea agradable delante de ti, Señor. Bendícenos y llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, precioso Padre, en todo y por todo.
En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.